Tengo el grato honor de presentar al licenciado Alejandro Trapé, licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y magíster en Economía por el Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. Ha sido decano y vicedecano y director de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente es profesor de Política Económica Argentina y Economía Monetaria Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Es director del Centro de Investigación y Vinculación Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. También es socio de A+C Consultores, dedicado a la capacitación de temas económicos financieros, análisis de temas económicos, análisis y evaluación de proyectos de inversión privada, valoración de empresas y decisión de carteras. Es un placer para mí poder estar con ustedes en este congreso y agradezco mucho a los organizadores por la invitación para poder conversar en esta oportunidad de economía, adultos mayores y pandemia. A lo largo de este congreso se han realizado y se van a realizar algunas presentaciones referidas todas a los adultos mayores y las diversas problemáticas que han sufrido a lo largo del último año y medio a partir del desarrollo de la pandemia COVID-19. En este caso vamos a abordar una problemática particular que es la problemática económica, es decir, cómo les ha llegado a los adultos mayores el problema económico y cómo han sufrido este problema dentro del contexto de pandemia. El primer elemento que hay que considerar es el de la incertidumbre. La incertidumbre nos abarca a todos por igual desde hace un año y medio, no solamente a adultos mayores, sino a todas las edades, no solamente por el tema sanitario, sino también por el tema económico. Y realmente es una de las incertidumbres más prolongadas y más profundas que han ocurrido en las últimas décadas en materia económica, porque no existe todavía certeza acerca de cuándo se va a terminar de vacunar la población en muchos países, y eso nos da también una incertidumbre respecto de qué puede pasar con la economía a partir de las decisiones que toman cada uno de los gobiernos respecto del aislamiento. En el caso de esta incertidumbre, la podemos referir a diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. El primer aspecto es la salud. No sabemos, como decía, cuándo va a terminarse el proceso de vacunación o eventualmente si alguna cepa nueva va a traer problemas adicionales. Y en este caso, en los adultos mayores, esta incertidumbre es más grande porque sabemos todos que se trata de una población de riesgo para este virus en particular. Y entonces la incertidumbre es más grande porque en caso de verse afectados por el virus, también las probabilidades de pasarla peor son más grandes. También existe una incertidumbre generada por el aislamiento, ¿no es cierto? Por la soledad, todos estos problemas psicológicos que han venido apareciendo a partir del prolongado aislamiento, y esto en los adultos mayores también es más importante y más profundo porque normalmente estas personas tienden a ser contenidas emocionalmente por sus familias, por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos, y en este momento los procesos de aislamiento les están pegando más duro probablemente que al resto. La siguiente incertidumbre es la que surge de preguntarnos, bueno, ¿cuánto más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar haciendo esta rara vida que estamos haciendo, alejada de nuestra vida cotidiana normal que habíamos tenido hasta 2019? Nuevamente, en el caso de los adultos mayores, esta pregunta, como ustedes imaginan, se hace mucho más compleja, porque en muchos casos algunos piensan, alcanzaré a volver a ver a mis hijos, a volver a ver a mis nietos, no solo a volver a verlos, sino a volver a una vida normal con ellos. Entonces, estos interrogantes se hacen más angustiosos. Y por último, la incertidumbre económica.
Nadie en el mundo se ha salvado de la incertidumbre económica que ha provocado y que está provocando la pandemia de COVID y las reacciones de los gobiernos que a su vez tampoco saben bien de qué se trata o cómo termina esto. En el caso de los adultos mayores en particular, también la incertidumbre se hace presente y se hace presente nuevamente en una forma angustiosa y ahora vamos a ver por qué. Justamente le vamos a dedicar esta conferencia a ver por qué la incertidumbre económica que nos afecta a todos, en el caso de los adultos mayores, puede generar mayor angustia todavía. Entonces, de todas estas focos de incertidumbre que estamos mencionando, vamos a ocuparnos en esta conferencia del último. El impacto económico que tiene la pandemia y el aislamiento sobre los adultos mayores puede verse desde 4 puntos de vista diferentes, es decir, recibe 4 impactos diferentes que tenemos que considerar. El primero es qué va a pasar con sus pensiones y sus haberes jubilatorios, es decir, lo que cobran todos los meses. ¿Va a seguir siendo igual? ¿Va a ser más? ¿Va a ser menos? El segundo es qué va a pasar con el costo de la medicina, los medicamentos y los servicios médicos y el costo de los alimentos, que son los dos rubros de la canasta de consumo en donde los adultos mayores gastan más su dinero, a lo que le destinan más parte de sus ingresos. ¿Cómo va a evolucionar eso? El tercer elemento a considerar es qué va a pasar con el valor de los activos que tienen los adultos mayores. Muchas veces nos encontramos que estas personas tienen activos financieros o activos reales que les ayudan a solventar sus gastos, además de sus haberes jubilatorios. Si esos activos reales o financieros pierden valor o ganan valor, por supuesto que esa ayuda es menor o es mayor. Y el cuarto foco de incertidumbre es qué puede pasar con la ayuda o la asistencia que los familiares muchas veces les brindan a los adultos mayores en materia económica. Sabemos que, si bien no debería ser así, en muchos países los adultos mayores no llegan a vivir confortablemente con los haberes jubilatorios que tienen y tienen que recurrir a sus hijos, a sus hijas o a sus nietos para que les ayuden a terminar con sus gastos. Bueno, dado que todos estamos afectados por la pandemia, también la duda que sobreviene es qué va a pasar con las ayudas que me da también mi familia. Vamos a hacer ahora una inspección breve de cada uno de estos elementos para ver qué estamos pensando que va a pasar con esto, con estos 4 focos de incertidumbre económica para los adultos mayores y luego iremos hacia las conclusiones. Veamos el primer foco de duda o de incertidumbre, que es qué va a pasar con las pensiones y con los haberes jubilatorios. Tenemos que considerar varios puntos acá. El primero es la situación inicial de los regímenes jubilatorios. Esto, por supuesto, es diferente en los diferentes países del mundo, ¿no es cierto? Cada régimen jubilatorio tiene mayor grado de solidez financiera y otros tienen menos grado de solidez financiera, pero ya desde hace 10 o 15 años se viene viendo que en estos regímenes jubilatorios está ocurriendo cierto estrés financiero por el envejecimiento de la población de los distintos países. El envejecimiento lo que está haciendo, normalmente, envejecimiento quiero decir sin alteración de la edad jubilatoria, ¿no es cierto? Entonces, dado que las personas viven más tiempo jubiladas. Entonces, el sistema está sufriendo esta consecuencia financiera de tener los mismos aportes y más personas jubiladas. Entonces, ya antes de la pandemia, digamos en una foto al 2019, estos sistemas, muchos de ellos habían tenido ya problemas. ¿Cuál es el impacto que nos trae el COVID-19 a esos sistemas que ya estaban en cierta forma con algún desbalance? El impacto que trae es deficitario. ¿Por qué? Porque durante 2020 y lo que va de 2021, los aportes de las personas que son activas, ¿no es cierto?, que están trabajando, han disminuido porque muchas de ellas han perdido el trabajo
han disminuido el ritmo de trabajo, entonces muchas veces los aportes son proporcionales a los ingresos por trabajo y entonces estos aportes comienzan a disminuir, mientras que las prestaciones, los haberes jubilatorios, no disminuyen. No pueden disminuir, por supuesto, porque la gente jubilada es la misma. Entonces, esto les genera un impacto de déficit adicional al régimen previsional de cada uno de los países. Es probable entonces que ante esta situación, muchos países en donde aparece ese impacto negativo y que ya venían con un problema previo de desbalance, requieran transferencias de rentas generales de los gobiernos, es decir, que pidan a las rentas generales que les ayuden a solventar este impacto deficitario que les provoca el COVID-19. Lo que sucede es que los gobiernos también están en la misma situación de estrés, prácticamente todos sus sectores, no solo en el previsional. Entonces los gobiernos, como ya lo sabemos, están dedicando mayor parte de sus recursos al problema sanitario, al equipamiento de los hospitales, al equipamiento de los centros sanitarios, a comprar las vacunas. Entonces les resulta difícil enviar una transferencia al sistema previsional, porque justamente lo que están haciendo los gobiernos es tratar de obtener recursos de otras áreas, de la inversión pública, del sistema educativo, de la infraestructura, para solventar los problemas de la población que está en los hospitales o en sus casas o que ha perdido el trabajo. O sea que a estas transferencias le ponemos un signo de pregunta, porque no estamos muy seguros de que vayan a poder ocurrir. Todo esto nos lleva, todos estos elementos nos llevan a que los pagos, los haberes jubilatorios o pensiones de los adultos mayores tiendan a reducirse. Es difícil que se reduzcan nominalmente, es decir, que si un adulto mayor cobra 100 pesos por jubilación, pase a cobrar 80. Pero, como en la mayoría de los países, sobre todo en los latinoamericanos, existen procesos inflacionarios, en algunos más que otros, lo que puede suceder es que la inflación, los precios, corran más rápido que la actualización de los haberes jubilatorios. Y entonces ahí sí el poder de compra de la pensión o de la jubilación del adulto mayor se reduzca. Es decir, siga cobrando el mismo dinero, pero los precios vayan aumentando y pueda comprar menos. A esto es a lo que le tememos y creo que va a haber un impacto por este lado, sobre todo en los países que tienen inflación más alta. Pensemos en América Latina, los casos de Venezuela, por supuesto, Argentina y bastante más atrás Uruguay. Son los casos en donde se puede evidenciar más notablemente este efecto negativo, por eso hemos colocado un dibujo con cara triste, negativo sobre las finanzas de los adultos mayores. Vamos al segundo foco de impacto económico sobre el adulto mayor o los adultos mayores en general. El costo de los alimentos y de los servicios médicos en general, medicamentos, consultas a los doctores, al oftalmólogo, al odontólogo, etc. ¿Qué va a pasar o qué ha estado pasando con los precios de estos rubros de consumo que son, como decía más temprano, los principales o los más voluminosos dentro del gasto que realiza un adulto mayor? Veamos qué podemos decir de esto. Si vemos cómo han evolucionado, fíjense, en el último año y medio, más o menos, los precios de los productos alimenticios, se observa la línea roja, que es la línea de productos alimenticios, versus la línea azul, que es la inflación general. Lo que se observa es que la línea roja comienza a ir un poco por encima, pero levemente por encima, durante el año 2019, pero en el año 2020, al inicio de la pandemia, y esto está marcado acá con la línea punteada del número de casos, ¿no es cierto? Al inicio de la pandemia se ve que el impacto sobre los precios en general es deprimirlos, porque claro, baja la actividad económica, baja el gasto de la población en general, desaparecen muchos productos del mercado y esto deprime los precios en promedio. Pero los precios de los alimentos, que es una actividad esencial, los precios de los alimentos siguen subiendo, fíjense, a razón del 6%
3% mensual aproximadamente, bastante por encima del 2% mensual que se sitúa el nivel general. Esto quiere decir que los precios de los alimentos suben más rápido que lo hace el promedio de precios del país. Por supuesto que esto es un promedio, existen diferentes realidades en distintos países. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el precio de los alimentos, si estamos en una situación económica general de depresión económica, por qué el precio de los alimentos sigue subiendo y lo hace a un ritmo mayor que el del nivel general de precios? Varias razones. Primera razón, porque, por supuesto, los alimentos en todos los países se consideran una de las actividades esenciales, o sea, una de las actividades que no ha dejado de funcionar en la mayoría de los países. Ha seguido funcionando casi todas las actividades que tienen que ver con alimentos. Segundo, porque el gasto de las personas, no estoy hablando de los adultos mayores, sino de todas las personas de la comunidad, se ha redireccionado en gran medida. ¿Redireccionado qué quiere decir? Gasto que se dirigía a algunas cosas, se ha dirigido ahora en otras. Se dirigía a actividades que dejaron de hacerse, por ejemplo, ir al cine, comer en un restaurante, ir a un espectáculo futbolístico, y entonces la gente quedó con ese dinero y en general lo que se ha observado es que se ha dirigido a alimentos, probablemente alimentos un poco más sofisticados, probablemente un poco más caros. Es como que la gente ha pensado, bueno, estamos en aislamiento, vamos a darnos un gusto comprando algo de alimentos que antes no comprábamos. Eso lo que ha hecho es que exista más presión de demanda sobre la mayoría de los mercados de alimentos. Y en tercer lugar, no solo ha existido ese redireccionamiento, sino que además ha existido un mayor gasto en alimentos por cuestiones de seguridad, si ustedes quieren, de acaparamiento de alimentos. Es decir, la gente en el año 2020, perdón, cuando todavía no se tenía claro hacia dónde iba esta situación, comenzó a comprar productos alimenticios de más. Es decir, todo aquello que se podía guardar se compraba de más, harinas, azúcares, etcétera, café. Entonces eso volvía a poner presión sobre los mercados alimenticios. Y además lo que se ha observado es un retraimiento de la oferta de estos productos, porque no se podían desarrollar las actividades en las mismas condiciones, había que seguir una cantidad de protocolos de seguridad que encarecían los costos, y entonces eso hacía que la oferta se restringiera. Con una demanda más alta por alimentos y una oferta que se restringe, tenemos suba de precios, naturalmente. Y a esto se suma la suba de precios internacional de los commodities por la misma razón, o sea, la razón esta pero llevada a escala mundial, por la misma razón. Entonces, los commodities que un país exporta, se filtra su precio, su aumento de precio también dentro del país. Y entonces de esta manera se genera una dinámica de aumento de precios para los productos alimenticios más grande que que la de otros. Y esto ocurre prácticamente en todos los países del mundo. Es muy difícil encontrar un país que se haya salvado de esta situación. Por lo tanto, por este lado, también tenemos una cara triste o de preocupación, porque también vemos que los adultos mayores van a sufrir este incremento en alimentos, dado que es, como decíamos, uno de los rubros que más consumen. ¿Qué ha pasado con el otro rubro que más consumen, que es el que tiene que ver con la salud? Y en este caso pongo acento porque en realidad este es un rubro más difícil de evitar para un adulto mayor. Porque en el caso de alimentos se puede decir, bueno, voy a consumir menos o voy a cambiar por otras marcas más económicas, pero en el caso de los medicamentos tienen lo que se llama en economía una demanda inelástica. Inelástica quiere decir que aunque me suban el precio, el medicamento que yo tengo que tomar de acuerdo a mi dolencia, lo tengo que tomar igual. Entonces, está más cautivo el adulto mayor respecto de estos medicamentos. Entonces, ¿estos medicamentos aumentaron más o aumentaron menos o igual a la media del resto de los bienes que consume el adulto mayor?
Bueno, aquí hay una serie de países que yo he relevado, países que ustedes ven, están desde algunos desarrollados como Estados Unidos, Alemania, pasando por otros europeos y algunos latinoamericanos de los más grandes. Y lo que se observa, la primera columna muestra cómo han subido los medicamentos y los servicios de salud, y la segunda cómo han subido los precios en general. Lo que se observa es que en casi todos los casos, salvo uno o dos, los medicamentos y servicios de salud han subido menos que el promedio. Menos que el promedio. Parece sorprendente, ¿no es cierto? Porque uno hubiera esperado que fuera más, pero es menos que el promedio. Y esta es una buena noticia. Ahora, ¿por qué han subido menos los medicamentos y servicios de salud que el promedio? En general, porque en casi todos los países del mundo ha habido regulación de los precios de medicamentos y de servicios de salud por parte de los gobiernos, justamente para que la población tenga un mejor acceso a ellos. Es decir, ha tratado por ese lado el gobierno de pisar o poner un techo a los precios para que sean más accesibles a la población en esta situación de emergencia y evitar que existan ciertos abusos por el tema de esta demanda inelástica de algunos proveedores de aumentar el precio de los medicamentos. Además de eso, no solamente la mayoría de los gobiernos han puesto esta tapa o este techo al aumento de los precios de los medicamentos, sino que lo han hecho específicamente para las personas mayores de edad, en particular para las personas jubiladas. Es decir, no solo han puesto el techo, sino que lo han puesto a veces un poco más bajo todavía para los jubilados, para que el acceso sea un poco mejor. Y esas son las razones por las que vemos un aumento menor en los precios de medicamentos y servicios de salud. Por lo tanto, esto nos da una buena noticia. Una buena noticia porque aquí tenemos el caso inverso del que veíamos para el caso de los alimentos, y en este caso se estaría beneficiando a los adultos mayores porque el precio de esos productos no subiría tan rápido. Pasemos al tercer elemento o fuente de impacto económico. Los adultos mayores, decíamos, suelen tener ahorros propios que han colocado o en el banco, o en una moneda fuerte, o en un activo financiero, o en un activo real. Por ejemplo, a lo mejor tienen una casa o un departamento que tienen en alquiler. Bueno, de allí surgen rentas, como pueden ser intereses o pueden ser alquileres, que le ayudan al adulto mayor a llevar mejor su economía. ¿Qué pasa con esos activos? Bueno, en realidad, lo que ha pasado en la mayoría de los activos, ustedes lo habrán visto si tienen costumbre o ocasión de mirar la bolsa de valores o de mirar los valores de las casas, de los inmuebles, es que al desaparecer en buena medida los mercados o reducirse los mercados, esos activos han bajado de precio. Al bajar de precio, eso significa que también baja la renta que producen. Y eso significaría un impacto sobre el bolsillo del adulto mayor que lo tiene, que es su propietario. Pero ahora vamos a dar una buena noticia respecto de los adultos mayores. En general, la conducta del adulto mayor o de la persona a medida que va avanzando su edad es de colocarse en activos que tienen mayor liquidez y que son de corto plazo. ¿Qué significa esto? Que son activos que pueden venderse, realizarse con facilidad rápidamente, sin tener que hacer un sacrificio importante en su precio. Es decir, una persona que va llegando, supongamos, a los 75 años o a los 80 años, improbable que vaya y con sus ahorros se compre un inmueble. Lo más probable es que se compre o que coloque ese dinero en un plazo fijo para poder tenerlo disponible rápidamente, porque lo va a necesitar probablemente en el próximo año, 2 años, 5 años. Entonces, en general, lo que se observa es que los adultos mayores tienen activos que son de mayor liquidez y de corto plazo. En los activos, normalmente, existe también la característica de riesgo y rendimiento. Entonces, los adultos mayores normalmente tienen activos que tienen menos riesgo, o sea, son
lo que se llama en la técnica financiera aversos al riesgo. No quieren arriesgar a esa edad sus ahorros en un activo complicado como podría ser un Bitcoin, donde pueden ganar, pero también pueden perder. Al tener bajo riesgo, el activo suele tener un rendimiento más bajo también. O sea que fíjense cómo se caracterizan en general los activos de los adultos mayores. Tienen bajo riesgo, un rendimiento relativamente bajo y mucha liquidez. Mucha liquidez. Pero, la inflación existe y en muchos países, sobre todo en latinoamericanos, es importante. Entonces, si yo tengo un activo que es muy líquido y me está dando poco rendimiento, si la inflación a mi lado crece rápidamente, ese activo va a perder valor, va a perder poder adquisitivo, porque no va a tener la capacidad de seguir a la inflación. La tendría si fuera un activo más riesgoso o menos líquido. Entonces allí vamos a tener un impacto. Pero el impacto no va a ser tan significativo, porque normalmente el rendimiento de los activos alcanza para cubrir la inflación. En algunos países, cuando la inflación se acelera mucho, caso de Argentina, caso de Venezuela, ahí es probable que no. O sea, ahí es probable que los activos que tienen los adultos mayores crezcan a un ritmo más lento que los precios. Y ahí sí pueden perjudicarse. Pero en el resto de los países del mundo que tengan inflación, digamos, menor al 5% anual, en esos casos el impacto sobre los activos de adultos mayores, como son activos líquidos y seguros, no va a ser tan grande. De manera que acá le vamos a poner una cara triste o un gesto de tristeza, pero pequeño. Ven que esa figura es pequeña, mucho más chica que los anteriores. O sea que estoy viendo algún impacto negativo acá, pero no es muy grande. Por último, la asistencia que puede darnos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué puede pasar con esto? Es decir, ¿se va a deteriorar? ¿Van a tener ellos más posibilidades de asistirnos o menos posibilidades de asistirnos? Por supuesto que en este caso es muy difícil hacer una generalización porque yo no sé si el adulto mayor tiene un hijo que sea un exitoso empresario, un jugador de fútbol del equipo de Barcelona, o sea simplemente un operario de una planta metalúrgica. No lo sé. Entonces no sé hasta qué punto puede o no darle asistencia. Pero en general, lo que estamos viendo cuando hacemos análisis de la economía mundial es que el ingreso mundial de todo el mundo ha bajado por lo menos 4 puntos. El ingreso de todo el mundo en el año 2020 bajó 4 puntos. En América Latina bajó 6 puntos. En Estados Unidos bajó 4 puntos. En China bajó solo 1 punto. Pero en promedio han bajado los ingresos de toda la gente. De toda la gente. Por supuesto que los de los jugadores del Barcelona probablemente no, pero de toda la gente se han reducido los ingresos y de todas las actividades se ha reducido el empleo. O sea, este factor depresivo que genera el COVID sobre la economía mundial golpea a todos. Entonces, si yo tengo que hacer un análisis general sin entrar en cada caso particular, que como decíamos, cada caso es diferente, tengo que decir que las posibilidades de asistencia por parte de los familiares a los adultos mayores también se van a reducir. Es decir, en general van a tener una reducción, como digo, cada caso es distinto. Pero tengo que pensar que los familiares, hijas, hijos, nietas, nietos de los adultos mayores van a tener menos posibilidad de ayudarles. Por lo tanto, la carita es triste nuevamente, aunque pequeña. Muy bien, dicho esto, entonces podemos hacer un resumen de los 4 factores y ver qué pasa con cada uno. El primero nos generaba cierta sensación de angustia o de tristeza. El segundo, una sensación más pequeña. El tercero, también una sensación pequeña. Y el cuarto, una sensación pequeña de tristeza. Pero en el caso del dinero que se dedica a gastos en salud,
servicios médicos y medicamentos, había también una cara sonriente porque es probable que haya un alivio por parte de esos gastos a partir de las regulaciones de los gobiernos en ese tipo de medicamentos, bienes o servicios de salud. Cuando uno mira el panorama completo, repito, cada caso será distinto, ¿no es cierto? Porque dependerá en qué tienen sus ahorros los adultos mayores, en qué, cómo los puede ayudar sus hijos, qué tipo de medicamentos consumen, pero mirando el panorama general, vemos que hay bastantes más caras tristes que caras sonrientes, o sea que el impacto va a ser lamentablemente negativo sobre la economía y sobre el pasar económico de los adultos mayores. Ahora bien, para terminar, uno podría preguntarse, bueno, estoy diciendo que los adultos mayores van a tener a través de distintos impactos una especie de impacto neto o impacto total negativo sobre su economía o sobre sus finanzas. Pero después de todo, ¿no es acaso lo que nos está pasando a todos? ¿Por qué me voy a asombrar tanto de que a los adultos mayores también les pase? Si me pasa a mí, le pasa a mi esposa, le pasa a mi vecino, les pasa a todos. O sea que, bueno, tampoco hay que preocuparse tanto. Yo diría que no, porque en el caso de los adultos mayores, por su característica precisamente de ser mayores y ya haberse jubilado, haberse retirado de la vida activa, tienen menos chance que las personas más jóvenes. Menos chance respecto de qué. Por ejemplo, de conseguir un nuevo trabajo en uno de los sectores dinámicos de la economía. La pandemia ha generado sectores que son dinámicos y sectores que están más retrasados, unos que van a salir más rápido y otros que van a salir más lentamente de la pandemia. Entonces, lo que normalmente uno le dice al vecino o a su hijo o a su hija, bueno, trata de conseguir un empleo en los sectores dinámicos. Y a lo mejor se puede hacer, pero un adulto mayor no lo puede hacer. Es muy difícil que lo pueda hacer si ya está retirado de la vida activa. Es más difícil que un adulto mayor tenga la capacidad de aprender nuevas tecnologías. Le cuesta más, por supuesto, como a todo el mundo, la nueva tecnología lo supera y está menos en condición de adoptar la nueva tecnología como si lo está un joven de 25 años. Además, el adulto mayor le cuesta mucho más pensar en entrenarse para un nuevo trabajo. En cambio, una persona joven puede decir, bueno, está bien, me voy a entrenar para conseguir nuevos trabajos en sectores dinámicos, voy a hacer un curso, voy a hacer una capacitación, me voy a entrenar para así puedo emplearme en la industria farmacéutica, en la industria de las nuevas tecnologías, en la bioingeniería, etc. El adulto mayor estas chances no las tiene. Y no tiene chances de encontrar nuevas oportunidades de negocios, como le podríamos decir a un empresario. Bueno, tu actividad colapsó o tu actividad se disminuyó, pero tenés chance, toda crisis es una oportunidad con tu empresa, con tu capital, con tu dinámica, con tu salud, con tu juventud, tenés posibilidad de ir a conseguir nuevas oportunidades y a lo mejor hasta te va mejor. ¿Le puedo decir eso yo a un adulto mayor? ¿Le puedo decir eso yo a una persona jubilada? Es decir, que está bien, la pandemia nos golpea económicamente a todos, pero los adultos mayores tienen menos posibilidades de esquivar el impacto. Están, digamos, sujetos a la voluntad del gobierno, a si el gobierno les quiere o no regular el precio de los medicamentos o el precio de los servicios de salud o dar un aumento en la jubilación o en la pensión que sea mayor que la inflación. Están normalmente sujetos a los que los gobiernos decidan. Y ya lo sabemos, esto no lo tenemos que aclarar, pero en general, los adultos mayores no son prioridad absoluta de los gobiernos, y menos en casos de pandemia, en donde los gobiernos, como les decía, están enfocados con sus intenciones y sus recursos en tratar de recuperar a la gente que perdió el trabajo, a la gente que está trabajando en mercados informales, que no puede llevar comida a su hogar, y los adultos mayores, normalmente el gobierno dice, bueno, tienen una jubilación, tendrán que arreglarse. En definitiva, el adulto mayor, frente a esta situación de pandemia,
se ve afectado desde distintos puntos de vista y en lo económico, que es uno de esos puntos de vista, se ve afectado a partir de por lo menos 4 direcciones, ¿no? 4 flechas que habíamos visto. La mayoría de esas flechas implican un impacto negativo, o sea, un perjuicio para el adulto mayor. Y lo peor de todos es que la capacidad de reacción del adulto mayor no es la misma que la de un joven a la que le pasa, al que le pasa eso o a la que le pasa eso. El adulto mayor, más aún si ya está retirado de la actividad, no está familiarizado con las nuevas tecnologías, difícilmente pueda volver al trabajo e insertarse en sectores dinámicos, oportunidades de negocios no está en eso, es decir que las chances de defenderse por sí mismo se reducen y queda a merced de lo que los gobiernos puedan hacer por él o por ella. Bueno, les agradezco mucho la atención. Les vuelvo a reiterar mi agradecimiento también a la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Y bueno, quedo abierto a los interrogantes e inquietudes que ustedes deseen plantear. Muchas gracias.